Continuamos, damas y caballeros. Continuamos nuestra programación. 104.3 Radio Sarepta. Frecuencia digital al aire. En vivo, damas y caballeros. 1 de julio 2025. Te damos la bienvenida a toda la gente bonita que se está conectando, como es el TEM León. Bienvenido, León. A toda la gente que vaya a estar atento a la programación de Radio Sarepta, le damos la bienvenida. Dios os bendiga. Les mando un abrazo, un saludo muy fuerte a todo nuestro auditorio. Aquellos que vayan a escuchar nuestra programación por otras frecuencias digitales, les mando un saludo, un abrazo. Les agradezco por su corazoncito, su like, su apoyo a nuestra programación. En esta maravillosa tarde vamos a dar inicio a este maratón sobre el tema ministerio del pastor. Vamos a hablar en este mes, señores, sobre este tema. ¿Cómo es que un hombre es formado, es presentado, recibe el ministerio de pastor? Todo este tema en este mes de julio. Vamos a hablar todo el mes de este tema del ministerio pastoral. Es un tema muy profundo, señores, pero vamos a estar todo este mes identificando el verdadero pastor de nuestro Señor Jesucristo, ya los falsos pastores que estamos inundados, señores. Estamos inundados de falsos pastores y tienen un poder diabólico, una astucia, un poder para engañar, mi amigo, que aquel que miras gastando dinero en una cantina, en vicios, al día siguiente lo puedes ver boleando zapatos del pastor. Al día siguiente ya lo tienen controlado, dominado. Hay un poder diabólico tremendo en los falsos ministros, pastores, apóstoles, profetas. Bueno, infinidad de gente, señor. Hay muchos falsos pastores. Vamos a hablar en este tema, señor, 1 hora. De hecho, voy a poner el cronómetro, 1 hora. Todo el mes vamos a hablar de este tema, ministerio pastoral. Cabe la pregunta, pensar, ¿cómo es que un hombre puede ser pastor? He identificado algunas definiciones, señores, para entrar en contexto. Nos podemos hacer la pregunta, la idea, ¿será el ministro pastor, el hombre que llega a esta profesión, señores? ¿Será mediante algún instituto bíblico? ¿Será porque cursó en un instituto bíblico aquel joven? Por esa razón es pastor, ejerce el ministerio pastoral. ¿Será de esta manera, señores, que aquella persona, aquel joven, cursó, entró a una institución bíblica, a una universidad, a un colegio de pastores? La pregunta es, ¿será que de esta manera es formado un pastor de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a meditar, vamos a estar razonando. Primero Dios, tenemos todo el mes para estar descifrando este tema. Todo el mes lo vamos a estar identificando. Tengo algún material que me ha llegado de otras organizaciones. Tengo material, señores, para presentarlo. Alexa, este material nos identifica a los falsos pastores. Alexa, ¿me pones cargador, por favor? Entonces, la pregunta es,
por un instituto bíblico se logra ser un verdadero pastor? También vamos a entrar en una idea. ¿Será, señores, por medio de una organización? Yo voy a ir a meterme a participar de una organización que en términos profundos viene siendo una secta, una organización, conjunto de mandamientos de hombres. ¿Será, señores, que tengo que ir a una organización para que alguien me autorice de la organización ser pastor de Jesucristo? Es otro término. Ya vimos dos términos para ser pastor. Uno, un colegio. Dos, una organización. Tres, vamos a identificar otro punto. Para ser pastor, será necesario que un hombre, óigalo bien, una persona ponga sus manos sobre mí. De esto nos habla señores, de la doctrina inventada en los primeros siglos después que murieron los apóstoles. Se habla de una sucesión apostólica. La sucesión apostólica es la capacidad de transmitir autoridad imponiendo manos. Pregunto, ¿será, señores, por una imposición de manos que un hombre se capacita, recibe la facultad para ser pastor, para ser ministro? En este tema, señores, vamos a hablar directamente del pastor, del maestro, no de apóstoles. Ahorita no voy a hablar de apóstoles, ya lo hablamos el mes pasado, ya identificamos que es un fraude, es un engaño, una mentira hablar de modernos apóstoles. Ya más adelante le vamos a volver a dar un repaso al tema del ministerio apostólico. Así concretamente, rapidito, el ministerio de Cristo y el ministerio de los apóstoles, de los 12 apóstoles, no es transferible, no se transfiere, no hay sucesión apostólica, no hay más. Nadie más puede salir y decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, como el que están esperando los judíos. Nadie puede llegar a decir, yo soy apóstol. Son engaños, son mentiras. Ya lo hablamos, que los apóstoles, el ministerio apostólico fue para fundamentar, poner el cimiento de la iglesia. Ese es el ministerio apostólico. Ya lo identificamos en otras programaciones. Hoy vamos a hablar del ministerio pastoral. Estamos concientizando, Señor, cómo es que hoy en la actualidad es que un hombre recibe el ministerio de pastor, de ministro. ¿Cómo es, señores? Estamos identificando este maravilloso tema, señores. ¿Por qué razón? Porque hay un sistema fallido. Hay un sistema fallido. Ha fallado el sistema que nos han traído por siglos. Por esta razón, hoy existen infinidad, miles de pastores hoy en la cárcel por abuso a pequeños. Ahí tenemos al líder de la Luz del Mundo, pastor también, Nazón Joaquín, dirigente de la Luz del Mundo. Hoy un sistema fallido, falló el sistema. Y es un sistema por siglos, señores. Por ello estamos identificando cuál es el verdadero pastor. Y ahorita, en este tema, señores, en este mes, vamos a ir descifrando, desglosando la verdad de Cristo. ¿Cómo es llamado un verdadero pastor? ¿Y por qué un verdadero pastor no consiste? El verdadero pastor no es evaluado. Óigalo bien. El verdadero pastor no es evaluado, clasificado
por miles de templos, porque tienes un templo de oro grandísimo, eres buen pastor. No es clasificado por los bienes económicos. No es clasificado el verdadero pastor, señores. No está clasificado como buen pastor por el estatus económico o por la capacidad de manipular y engañar gente. No, señores. Vamos a identificar todas estas cosas, cómo es evaluado un verdadero ministro de Jesucristo. En esta tarde he preparado un material para entrar en contexto de un falso pastor. Lo voy a poner, este material es una grabación, es un video, una grabación de una dominical. Es de este año, hace tiempecito atrás, se grabó a un ministro en una dominical, instruyendo a un grupo de gente, hablando mentiras. Después te voy a poner otro pastor que es buscado hoy por las autoridades por depredador. Y así en este mes vamos a estar identificando los falsos pastores, en qué consiste, por qué no son verdaderos. Vamos a ver cómo es un verdadero pastor, en qué consiste un verdadero pastor, cómo es llamado, señores. ¿Será que tiene que poner su mano algún superhombre, algún protagonista, algún monje? Algún santo tiene que venir a poner mis manos para que yo pueda ser pastor de Jesucristo. La Biblia nos habla todo esto, mis amados hermanos, amigo, amado auditorio. Tenemos una información clara, perfecta en la doctrina de Cristo. Por ello es importante darnos tiempo a la información, conocer la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre de engaño y de mentira y manipulación. La verdad es Cristo. Y la verdad, la verdadera instrucción está identificada por 12 apóstoles del primer siglo. Ese es el fundamento que le invito. Desde el primer siglo, 20 siglos, el Espíritu Santo está usando hombres a toda la humanidad para que tengan un fundamento en apóstoles del primer siglo. Ha habido muchos falsos apóstoles, muchos, enviados por un poder diabólico para manipular, para engañar, para inventar doctrina. Reitero, ahí tenemos la prueba, señores. Uno de ellos, y te voy a poner un material también de este hombre, aparceraba este supuesto apóstol. Más de mil pequeños fueron atacados por sacerdotes Roma Católica. Ministros, supuestos pastores que apacientan a los miembros de Roma Católica. Tremendo, señores. Ahí tenemos hoy prófugos, ministros de la luz del mundo. Ahí tenemos a Nazón Joaquín García, hoy detenido. Un sistema fallido, ha fallado el sistema que han presentado al mundo de pastores, apóstoles. Tremendo, señores. Por ello es importante, muy importante, señores, recibir la información. ¿Cuáles son los verdaderos pastores hoy en la actualidad? He invitado a la programación a un pastor de la luz del mundo, Emerson Emillón, algo así se llama, Emerson. Le he dado la invitación a subir
Le he dado la invitación a un pastor de la luz del mundo. Yo sé, damas y caballeros, que ellos mandan a los miembros. Ya los miembros no pueden soportar a tu servidor. No pueden. Ya ellos me han declarado totalmente, me han declarado que no quieren debates bíblicos conmigo, no quieren. Han reconocido que no tienen el fundamento para debatir, para comprobar su doctrina de la luz del mundo. Ya reconocieron los miembros. El sistema fallido de la luz del mundo, de ese adoctrinamiento torcido, ya el miembro ya no puede, ya no quiere. La última vez que pretendí dialogar, preparé un debate bíblico con un miembro llamado Batallón Cibernético. Por quedar bien dijo sí. Hubo más de 100 personas esperándolo y nunca se presentó. Por ello yo lo hice la invitación en otro canal para tener testigos como el miembro de la luz del mundo no tiene la capacidad para defender la doctrina torcida. He invitado a un pastor de la luz del mundo, Emerson. Le he dejado la notificación. Le he dicho, si no puedes hoy, todo el mes voy a estar hablando del ministerio pastor. Lo invito para que usted nos comparta la ideología, como ustedes son llamados por un hombre. No por facultad divina, sino por facultad humana. Háblanos, Emerson, de esa facultad de líder que te dio el cargo de pastor. Háblanos de esto, pastor Emerson de la luz del mundo. Se le dejó la invitación. Yo sé, mis amados, yo sé. Tengo un 90% de seguridad que no se va a presentar. No se va a presentar porque no tienen sustento bíblico. No tienen el apoyo apostólico para hablar la doctrina, la ideología que tiene la luz del mundo. Un ministro no tiene la capacidad de la luz del mundo. Te voy a poner este material en esta tarde para ir entrando en contexto sobre este tema maravilloso, este tema del ministerio pastoral de pastores. Voy a empezar, damas y caballeros, hablando sobre el falso ministro. Vamos a empezar hablando del falso ministro. A ver, voy a ponerte en esta tarde este video para que entres en contexto. Y aquel hombre regresó con el apóstol del Señor. García, Dios escuchó su oración. Me acaban de decir que ya estoy en libertad.
Saludos a toda la gente Que me bonita. interrumpió en la visita familiar. Te interrumpo. Perdóname, García, así le dicen unos. Otros le dicen Joaquín. García, perdóname que te interrumpa. Sé que es tu familia, sé que viene tu familia. Pero tengo 15 días de vida solamente. Ya me dijeron que en 15 días seré ejecutado. Pero yo creo en tu oración, García. Yo creo en tu oración, García. Yo sé que eres de Dios. Hermano, a los 8 días le llegó la notificación que había sido condonado. Muchos se preguntan por qué. Nosotros sabemos por qué. Continuamos, damas y caballeros. Espero que esta breve grabación de una dominical de la luz del mundo, del pastor Rigoberto Mata. Este pastor, señores, se atrevió a hablar mentiras, engaño. Vamos a identificar en esta hora, señores, cómo el ministro que no es puesto por Dios acude a la mentira, al engaño. Vamos a ver cuándo está la sucesión apostólica. Esa doctrina, señores, inventada desde el segundo siglo. La inventaron en el siglo segundo cuando murió el último. Ningún apóstol habló de una sucesión apostólica. ¿Qué es sucesión apostólica? Que por imposición de manos, se transmiten poderes. Eso significa sucesión apostólica, damas y caballeros. Alexa, el significado de la sucesión apostólica es cuando un hombre por imposición de manos transmite poder para ser apóstol, para ser pastor, para ser profeta. Eso es sucesión apostólica. Eso es la doctrina de la sucesión. Vamos a identificar cómo ese sistema fallido hoy, a través de los siglos, se sigue demostrando, se sigue identificando que es un sistema fallido, señores. Por esa imposición de manos que recibió Rigoberto Mata, como no tiene la capacidad de compartir doctrina sana y verdadera, no tiene el sustento espiritual, no tiene la virtud divina, no tienen la manifestación del Espíritu Santo, acuden a mentiras, engaños. He tomado un solo ejemplo, señores, esta tarde de un falso ministro de la luz del mundo. Espero que hayas escuchado lo que te he presentado. Pastor Rigoberto Mata atestigua que 2 reos, hay una cárcel en Chino, California, Los Ángeles, Estados Unidos, donde hoy está internado el líder de la luz del mundo por delitos graves, vergonzosos, que no los puedo mencionar por respeto a las normas de esta frecuencia digital. No puedo detallar los pecados, las maldades del señor Nazón Joaquín, pero está en un cerezo en Chino, California, Nazón. Y en ese cerezo de Estados Unidos,
Ese cerezo es exclusivamente para gente pedó, y no termino la palabra, pero termina en fila. En ese cerezo, en esa cárcel de Chino, California, hay solamente reos criminales por pedófilo. No puedo decir la palabra, ya me vas a entender. Depredadores a pequeños. Señores, Rigoberto Mata, pastor de la luz del mundo, en este año, en el mes de junio, entre mayo y junio, llevó a cabo una dominical y aseguró que Naasón Joaquín oró por 2 reos que están con él en el cerezo de pedófilo. Oró por 2 pedófilos y obtuvieron la libertad. Fíjese bien. Espero que hayas puesto atención al material que te presenté. Dice este pastor Rigoberto Mata que estos 2 hombres ya tenían la condena para ser desvividos. Ya iban a ser desvividos. E imagínate qué habrán cometido estos 2 hombres para que el juez de los Estados Unidos haya determinado quitarles la vida por una inyección, por una silla. Hay varios métodos en Estados Unidos. Había 2 hombres ya condenados al pabellón. Pero dice Rigoberto Mata que acudieron a Naasón porque ahí está internado Naasón. Y le dijeron a Naasón, Naasón, señor Joaquín, ¿puede orar por nosotros? Porque ya en 15 días vamos a ser desvividos. Dice Rigoberto Mata, pastor de la luz del mundo, que Naasón oró por ellos y obtuvieron la libertad en menos de 15 días. Una gran mentira, damas y caballeros. Para empezar, en la ciudad, en el estado de California, en el cerezo, donde está Naasón cumpliendo la condena por más de 15 años, no está autorizado la pena capital. No existe en Los Ángeles, California. ¿Puede usted indagar? Ya nosotros nos dimos la tarea de estudiar el tema. Ya sabemos cuándo fue la última vez. Ya tiene años que no se practica en el estado de California la pena máxima. No. Es un engaño, señores, tremendo decir Rigoberto Mata, pastor de la luz del mundo, que por la oración de Naasón, 2 pedófilos obtuvieron la libertad porque oraron por Naasón. ¿A dónde quiero llegar con esto, damas y caballeros? Hablando de este ministerio de pastor. Señores, cuando el ministro no es un verdadero pastor, acude a la mentira, al engaño. Y esto que te estoy hablando, damas y caballeros, no es una ideología personal, no es que yo lo esté inventando. Te voy a dar algunas citas bíblicas para que entremos en un razonamiento verdadero. Nos habla el apóstol Pablo. Fíjense bien, damas y caballeros, te voy a dar. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 al 7, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no
tendrán sana doctrina, sino que teniendo deseos de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a cuentos. Fíjese bien, te estoy leyendo la escritura de un verdadero apóstol, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 al 7. Estoy tomando como fundamento las palabras de un verdadero apóstol de Jesucristo. Y con esto quiero dejar evidencia que el ministerio que ejerzo yo como pastor no lo sustento de mentiras. Aquí tengo citas bíblicas para comprobarte lo que te enseño. Y te estoy manifestando que desde el primer siglo, cuando Pablo estaba en pie, dejó la enseñanza, la doctrina, dejó despierto al verdadero ministro y a la iglesia para que identifique que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, se iban a amontonar maestros hablando sus propios deseos. Un texto bíblico, y tengo 10, 20 textos bíblicos para hablar sobre este tema. Por ello, tomé la decisión que todo el mes de julio vamos a hablar del ministerio de pastor, porque es muy profundo, muy serio, muy santo y sagrado, que no en una simple plática de una hora se puede descifrar todo este tema. Estoy iniciando, señores, identificándote el falso, el que no es verdadero ministro. Más adelante vamos a llegar cómo es formado un verdadero ministro, de dónde viene la autorización para ser pastor, cuáles son las características, cuál es la función de un verdadero pastor. Pero vamos, primeramente, para que vayas entrando en contexto, hemos tomado un ejemplo de un pastor falso de la luz del mundo, donde acude al engaño, a la mentira. Señores, por favor, ¿qué estará pensando este señor de 60, 70 años que nomás le iba a escuchar el grupito que tiene ahí trastornado? Hoy la gente tiene comezón, lo acabo de leer. La gente está como una esponja deseando escuchar algo. Lo acabo de leer. Hoy estamos viviendo estos tiempos. Sal a la esquina de tu casa, camina unas 20 cuadras, en cada esquina, templo, la luz del mundo. Y volteas para allá, templo, los santos de los últimos días. Y das 2, 3 pasos, templo, Cristo la roca. Y caminas otros 3 pasos, templo, Romano católico. Y señores, estamos así de llenos de maestros. Pero lo triste, damas y caballeros, lo triste es que son falsos pastores. Eso es lo triste, damas y caballeros. Por el sistema fallido. Todos, señores, están haciendo negocio. Más adelante te voy a poner el video de un pastor de este mes. Un pastor pidiendo $70,000 para ser vigente, para poder estar él de pastor. Ocupa $70,000. Imagínate, mi amigo. Allá está la otra secta esperando que llegue el día último
para aquellos ancianitos que reciben la pensión. Allá va el pastor falso. Hermana, hermano, tienen que dar el 10% de la pensión porque es orden divina. Dar el diezmo. ¿Te das cuenta cómo estamos llenos de falsos pastores y apóstoles? Llenos, señores. Por ello te digo en cada... ¿Y por qué, señores? Acabo de leértelo. Por ello te doy cita bíblica. Te lo leo, pero a veces no ponen atención. Léalo tranquilamente en su casa. Decía el apóstol Pablo que vendrán tiempos cuando no recibirán, no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón, deseos de oír, se amontonarán maestros falsos. Acabamos de escuchar un falso pastor inventando milagros, y lo peor de todo, inventando un favor a un pedófilo, a un reo con su líder por crímenes abominables contra pequeños, inventando que Naasón había orado por estos reos y obtuvieron la libertad. Por favor, señores, para empezar, señores, en el estado de California no está autorizado la pena capital. Desvivir a una persona por un crimen no está autorizado. En segundo lugar, señores, ¿cuándo se va a dar libertad a un pedófilo? Es notificado al mundo entero. Y en tercer lugar, nunca un trámite de una libertad y menos de un condenado en el pabellón de ser desvivido en menos de 15 días, señores. Una total mentira, engaño. Puedes acudir a los archivos de Estados Unidos. No hay pena capital en California, ni en Chino, California, ha habido libertad. Son una total mentira, señores. Pero ¿qué quiero que alcances a entender? Que un falso pastor acude al engaño, a la mentira, al fraude. El falso pastor. Si meditas en la escritura que acabo de leer, segunda de Timoteo 4, 3 al 7, desde el verso 1 del capítulo 4, habla el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Fíjese, damas y caballeros, la instrucción de un verdadero ministro. El verdadero ministro no tiene la necesidad de inventar mentiras y doctrinas. Ya tenemos una doctrina santa, perfecta, desde el siglo I, por apóstoles escogidos por el mismo Cristo. Hoy, señores, en el siglo XXI, no ocupamos un ministro, una nueva doctrina, una nueva revelación, un nuevo apóstol para enseñar para la vida eterna. No lo necesitas. Ya la tenemos, esta doctrina, por los apóstoles que escogió Jesús.
El verdadero ministro, el verdadero pastor, es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a hablar la doctrina que habló Jesús y los 12 apóstoles. Por ello Pablo le dice a Timoteo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, señores. ¿Cuál es esa enseñanza? La del siglo primero. Así de facilito. Un pastor verdadero no necesita acudir al engaño, a la mentira. Por ello, hoy cuestionamos y decimos, ¿de dónde sacó usted la idea de cobrar diezmos? No, que en el Antiguo Testamento, por eso, en el Antiguo Testamento, lo ha dicho usted, en otro pacto, en un Antiguo Testamento, ya hay un nuevo pacto, hay un Nuevo Testamento y no autoriza diezmos, no autoriza sacrificios de animales. Vamos a dejarlo económico. Date la idea que tu servidor en este momento tiene aquí una chiva, la degolla, a la cabra, la degollo y se empieza a ver todo ese líquido rojo. Y digo, este sacrificio es para la gloria y la honra de Dios. Diría usted, oiga, pastor, ¿quién le dijo que haga eso? ¿De dónde sacó la idea? Y yo te responderé, es que la Biblia dice en Éxodos, en Levíticos, en Números, los profetas hablaron de animales, sacrificios, y va a decir usted, no, estás mal. Pues lo mismo son con los diezmos, señores. Es un engaño, es un fraude. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el ministro falso tiene que acudir al engaño, a la mentira. Por ello es importante la información, damas y caballeros. Por ello Dios nos ha dado la inspiración de estar trabajando en radios. Sí, en radio de AM, FM. Cuando te subas al auto, prendas la radio, vas a escuchar de repente ahí a tu servidor, ministro Radio Sarepta, predicando, dando la información. ¿Qué información, señores? Que hay falsos ministros, pastores, engañadores. Estamos inundados, llenos, y esos falsos ministros, la intención es el dinero, la fama, la riqueza. La intención es sus propios deseos y mezclan versos bíblicos. Pero por ello es importante que usted tenga la información, mi amigo, para cuando escuche a los falsos ministros, como el que acabas de escuchar ahorita, Rigoberto Mata de La Luz del Mundo, diciendo que fueron libertados 2 pedófilos por la oración de su líder que está en la cárcel con ellos, engañando, señores, acudiendo a la mentira, al fraude. Son pastores. Te pregunto, mi amigo, medita ¿son pastores de verdad esos de La Luz del Mundo? Hablando estas mentiras. Señores, por eso es importante la información. Por eso es importante poner atención, como cuando miras la novela. Pero cuando estás en la novela, a ver si la Rosa de Guadalupe, en el último episodio salió que Lisbeth encontraba a su marido
pero se acabó y ahí estás preocupada esperando ver la novela. ¿Qué pasó después de que Lisbeth llegó a la casa y encontró al marido con otra? Para eso sí tienes toda la atención. Pero cuando escuchas del evangelio, de la doctrina cristiana, no me interesa. Y caes en manos de estos falsos ministros. Al día siguiente ahí andas caminando en la calle con un pañal en la cabeza, con una bata larga hasta los tobillos, cantando y dirigida por un falso pastor, cantando y pidiendo ofrendas y diezmos. Allá no vas a ver al hermano vendiendo tamales, vendiendo donas, porque cayó en manos de un falso pastor. Allá vas a ver a la hermana, allá vas a ver a tu mamá, a tu esposa, construyendo un templo de piedra, porque un falso pastor le dijo que Dios ocupa una casa, pero a nombre de la organización. Tremendo, Señor. Tremendas mentiras y engaños. Por ello es importante la información. Y estamos en esta hora identificando cuántos falsos pastores, así mi amigo, así literal, estamos inundados de falsos pastores. El sistema fallido, voy a identificar 10 puntos del sistema fallido, 10 puntos, no más 10. Podría identificarte 20 puntos del sistema fallido, pero te voy a identificar 10 nomás. El primero de ellos son templos de piedra. Templos de piedra. Es un sistema fallido, señores. Los templos de piedra. De ahí viene tantos pedófilos. El día de ayer miraba a un pastor que iba corriendo detrás de una adolescente para desvivirla porque ya había abusado de ella. Tremendo, señores. El día de ayer escuchaba a otro pastor, señores, tremendo, de la luz del mundo. En la próxima programación te voy a poner este testimonio. A la jovencita de 14 años la mandó el papá al templo de la luz del mundo. El pastor de apellido Piña, el pastor le dice a la jovencita de 14 años, hermana, solicité a tu papá que vengas a ayudarme para hacer inventario en el templo, en la casa pastoral y en el sótano del templo. Agarra un cuaderno, agarra un lápiz, hermana, y póngase a contar todo. Tenemos que tener un inventario de todos los bienes que tiene este templo de la luz del mundo, con sede internacional en Guadalajara. Pastor de nombre Piña, de apellido Piña. Nos platica la joven, te voy a poner el testimonio el día de mañana. Nos platica la joven que empieza a contar todo, 8 sillas en la casa pastoral, 50 platos, 20 tazas, 90 tenedores, un refrigerador, y empieza a apuntar la joven de 14 años a contar todo. Luego le dice el pastor de la luz del mundo, de apellido Piña, le dice a la joven, en el sótano hay una plancha, hay un ventilador, ve por favor a contar todo lo que hay también en el sótano. Allá va la joven de 14 años. Nos dice la joven que llegó al sótano y empezó a apuntar. Repentinamente llegó el pastor Piña por atrás de la jovencita, la abrazó y le quitó la dignidad a la joven de 14 años. El pastor de apellido Piña de la luz del mundo atacó a la joven de 14 años en el sótano. Señores, es un sistema fallido
los pastores falsos de hoy en la actualidad. Ese sistema de templos y horarios es un sistema fallido. Ahí en el templo, en el sótano, el pastor de la Luz del Mundo de apellido Piña atacó a la joven de 14 años. Le quitó su dignidad. No puedo ser explícito por normas de esta frecuencia. El pastor de la Luz del Mundo le quitó la dignidad a la joven. La joven con un nudo en la garganta, llorando, nos dice: si me hubiera creído mis padres y los hermanos que el pastor me hizo eso, nadie me creyó. Sufriendo la joven de 14 años por el daño que le hizo el pastor de la Luz del Mundo. Tenemos la evidencia, señores. Tenemos hoy en la actualidad, tenemos la evidencia de otro pastor donde va corriendo tras otra joven de 14 años para desvivirla, para que no hable lo que le hizo el pastor. Estoy hablando de pastores. Un sistema fallido, señores. Un sistema fallido de pastores y templos. 10 características te voy a hablar de este sistema fallido. Pero la gente no está informada, no recibe la información y se deja llevar por estos falsos pastores. Muchas veces tu servidor te lo ha dicho como pastor cristiano: cuando ores, cuando quieras adorar a Dios, de acuerdo a lo que Jesús enseñó, Mateo capítulo 6, verso 5, hazlo en tu domicilio, en tu aposento. No ocupas ir a ese templo de piedra. Pero el sistema fallido de todo el siglo y de siglos, desde el tiempo de Constantino, cuando Constantino abrazó el cristianismo, empezaron a hacerse templos de piedra, manipular gente, cobrar indulgencias por los siglos, Por eso hoy, en cada esquina hay un templo con un falso pastor. Te he mostrado un video donde el pastor Rigoberto Mata, de la Luz del Mundo, con sede internacional en Guadalajara, México, ha engañado a la membresía hablando de poderes sobrenaturales de su líder hoy en la cárcel. ¡Qué tremendo, señores! Hoy Nazón Joaquín García, en el Cerezo de Chino, California, está haciendo oraciones por los reos pedófilos y salen libres. E imagínate, esta es la noticia de este año 2005. Los milagros del líder en la cárcel son los milagros que está haciendo hoy. Nazón ora por los reos compañeros pedófilos y están obteniendo la libertad. Te he puesto, mi amigo, la evidencia, cómo lo está enseñando el pastor Rigoberto Mata en una dominical a los miembros de la Luz del Mundo. Es un fraude, mi amigo. Es un total fraude, pero el falso pastor acude al engaño, a la mentira. Reitero, ahí traen los pastores al ancianito, a la anciana, a la esposa del hermano, al niño, haciendo templos de piedra,
porque les metió la ideología que Dios ocupa una casa, que Dios quiere un templo de piedra. Doctrinas que no vienen en la Biblia. Yo les he preguntado, cité hoy cité al pastor de nombre Mellón, de apellido Mellón. Lo cité, hoy lo invité para que nos hable de esa doctrina de la luz del mundo. No tienen facultad, no tienen valentía, no tienen capacidad para hablar con otro ministro que no sea de su secta. ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque un verdadero ministro, tu servidor, yo no pido diezmos, ofrenda, templo, nada, mi amigo. Solamente nuestro trabajo es dar la información del evangelio, de la doctrina del primer siglo. Ese es el trabajo de un pastor, enseñar. Te lo he leído hace un momento, lo que Pablo le decía al ministro Timoteo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Óigalo. ¿Qué querrá decir Pablo con a tiempo y fuera de tiempo? Reprende, exhorta con doctrina. O sea que la exhortación siempre debe de ser apegada al fundamento de los apóstoles. Por ejemplo, si yo le digo al pastor de la luz del mundo que andan haciendo templos en cada esquina, Millón, este hombre llamado Millón, este pastor, le pregunto, hermano, ¿me puedes compartir un texto bíblico donde Jesús, Pablo, Pedro, Juan, algún apóstol haya dejado la instrucción que es necesario hacer un templo, un edificio de piedra para que se manifieste Dios? ¿Me puedes compartir un texto bíblico? Acuden al Antiguo Testamento. Hablar de Salomón. Tremendo, señores. Qué vergüenza. Qué vergüenza que venga ese pastor, uno que le falta cabello, y le haga la pregunta y acuda al Antiguo Testamento para comprobarme que Dios ordena templos de piedra. Es una vergüenza, mis amigos. Es una tristeza. No tienen fundamento bíblico para las doctrinas nuevas que hoy profesan. No tienen fundamento apostólico. Por ello se han encontrado con la necesidad de inventar nuevos apóstoles para poder fundamentar sus herejías con nuevos apóstoles, porque de los apóstoles de Cristo no pueden fundamentar sus herejías. Y esta es, damas y caballeros, esta es la doctrina del ministerio pastoral. Un verdadero ministro no acude a herejías ni a mentiras. Un verdadero ministro, su fundamento está en los 12 apóstoles. Todo lo que te va a enseñar un verdadero ministro va a ser claro. No necesitas agarrar 3 palabras del Antiguo Testamento, 2 palabras de Pedro, 1 palabra de Pablo, 1 palabra de Jesús y juntarlas, inventar una herejía, una doctrina. No, mis amados. La doctrina es clara, clarísima. No necesitas tener un intelecto o meterte a un instituto bíblico para entender la doctrina cristiana. No. No, señores. La doctrina de Cristo y los 12 apóstoles fue manifestada para personas como tú y yo,
que puedan entender claramente que hay un solo mediador, que hay un solo Dios, uno. Si no entiendes, amado amigo, hermano, entiendes que hay un Dios y un solo mediador. Uno, un Dios, creador de todas las cosas. Y para llegarme a Él, un solo mediador, uno, llamado Jesucristo. ¿Lo puedes entender, mi amigo? No, pero es que es necesario que conozcas a tal profeta, a tal ángel encarnado, en Nazón, en Eusebio, en Samuel, en Francisco, en Rodrigo. No, hermanos. Acudes al engaño, a la mentira. ¿Te das cuenta por qué el falso ministro, el falso pastor tiene que acudir al engaño, a la mentira para fundamentar su herejía? Estamos identificando, señores, hemos iniciado hoy, 1 de julio, el tema del ministerio de pastores. Hemos iniciado identificando a un falso pastor. Todo este mes de julio vamos a hablar del verdadero pastor y del falso pastor, de la verdadera doctrina y la falsa doctrina. Va a ser un maratón del tema del ministerio pastoral todo el mes de julio con la ayuda del poder de lo alto, del Dios Todopoderoso. Vamos a estar compartiendo. Te invito a nuestro canal, a nuestra programación de Radio Sarepta. El día de hoy invité a un pastor de la luz del mundo. No llegó. El mes pasado invitamos a un miembro del batallón cibernético. Por no quedar avergonzado, dijo, no, el miércoles no puedo, el jueves sí a las 8. Se llegó el jueves, no se presentó. Con miembros y ministros tratamos de que nos muestren el fundamento de esa doctrina. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento bíblico. Han torcido las escrituras para fundamentar sus ideologías. Y cuando están frente de un pastor verdadero que les dice, oiga hermano, muchas veces me he encontrado con la necesidad de decirle, óigame mi hermano, ese texto bíblico que está leyendo está hablando de Pablo, no de Nazón. Discúlpame mucho, pero no me estés adulterando los textos. Ese texto habla legítimamente de Pablo, porque dice que Jesús se le apareció a Pablo, pero ellos, torciendo, adulterando el texto, quieren quitar a Pablo y poner a Nazón, con esa astucia engañosa. Pero cuando no estás preparado, cuando eres un simple oyente, pues nomás los escuches. Ah, sí, sí. Pero cuando eres ministro, lleno del poder del Espíritu Santo, identificas inmediatamente. Oiga, amigo, espérate. En una ocasión estaba yo en otro. Tu servidor siempre está. Soy pastor, mi amigo. Esta es mi profesión, es mi trabajo. Tengo más de 30 años en este trabajo maravilloso. En una ocasión estaba con otra persona. Esa persona de la luz del mundo me dijo, hay un orden en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Así me decía. Yo, ok. Platicando con este joven. Hay un orden en la iglesia del Dios vivo, columna, apoyo de la verdad. Hoy, en la iglesia de Cristo, tenemos una cabeza visible, que es nuestro gran apóstol, excelente, Nazón Joaquín García. Yo, espérate, hermano. Otra vez, repite lo que me acabas de decir, que en la iglesia del Dios vivo, columna, apoyo de la verdad. Aquí en la iglesia del Dios vivo tenemos un apóstol de Jesucristo, la cabeza visible, es la cabeza de nuestra iglesia. Y yo le decía, a ver hermano, permíteme, de acuerdo a la doctrina que yo predico, la doctrina cristiana, la cabeza es Cristo.
no Pedro, no Pablo. Y ya el muchacho se quedaba. No, pero es que, damas y caballeros, cuando usted no está preparado y cae en manos de estos falsos pastores, te engañan. Te engañan diciéndote, y esta es la obra perfecta, que creáis en el que Dios ha enviado. Si Dios no hace la obra en tu corazón, hermano, de que creas en Nazón, Dios no está obrando en ti. Espérate, hermano. Espérate. La obra perfecta es que creáis en el que Dios ha enviado. Está hablando Jesús y está hablando de sí mismo, no de Nazón. Pero ellos adulteran. Los falsos pastores adulteran la escritura para incluir a sus ideas. Es tremendo, Señor. Ya me pasé 3 minutos. Te prometí estar 1 hora. Ya tengo 1 hora y 3 minutos. Espero que con esto poquito que hemos hablado del ministerio pastoral, es importante que usted esté informado, mi amigo. Es muy importante que conozca las características de un pastor verdadero, que conozcas la doctrina que debe de estarte recordando, alentando. Es como, mira, mi amigo, usted va a un restaurante, y a usted le ponen, usted pide una comida, un plato, ¿qué va a hacer? Le traen la carta, el menú, y usted pide, quiero un sirlón. Y al momento que te ponen el pedazo de carne, lo cortan, ¿no? Lo comes, y al masticarlo, te da un sabor amargo. Y tú dices, ah, caray. Y le hablas inmediatamente al mesero, oiga, esto no está bien, no es correcto. Este alimento que me está dando no está bueno, no está correcto. Algo similar es así, señores, en la iglesia de Jesucristo. El alimento que nosotros los pastores estamos dando a la grey, al creyente, debe de ser un alimento sano, de sana doctrina. Pero si no estás informado, si no conoces, te vas a comer, vas a creer las herejías que está hablando el falso pastor. Por allá estaba un pastor el día de ayer escuchándole, tu servidor, y todo esto que te estoy hablando te lo voy a mostrar, mi amigo. Estaba diciendo, él se presenta como pastor y apóstol. Estaba diciendo frente a una multitud como de 5,000 gentes. Gritaba este apóstol Maldonado, gritaba a él. Se está abriendo un portal en los cielos donde se va a derramar millones de dólares. Fíjate bien la información. Estaba diciendo este apóstol que había un portal abierto en ese momento, que aquellos que pasaran a traer una ofrenda arriba de $1,000 iban a ser partícipes de este portal que estaba abriéndose en los cielos, donde Dios le iba a conceder arriba del $1,000,000 a todo aquel que lleve $1,000 de ofrenda. Qué tremendas doctrinas, ¿no, mi amigo? Así están los falsos pastores, ministros. Allá tenemos, hace un momento te puse la grabación de Rigoberto Mata, diciendo que ahí donde está encerrado por delitos graves Nazón está orando por los demás criminales, por ese crimen de pedófilo, y están saliendo
están obteniendo la libertad. Qué tremendo, mi amigo. El falso ministro acude a la mentira, al fraude, al engaño, para enseñar, para predicar. El verdadero ministro no ocupa hablar herejías, no ocupa hablar mentiras, no ocupa nuevas revelaciones, no ocupa nuevos apóstoles, no ocupa nuevos Cristos. El verdadero ministro te va a enseñar lo que Cristo y 12 apóstoles enseñaron, fundamentaron. El fundamento para la vida eterna está desde el primer siglo. Tiene más de 20 siglos. Esta bendición, señores, no empezó en 1926, en 1810, como dice los santos de los últimos días, que en 1810 el ángel Morón restauró la iglesia primitiva con 12 apóstoles. Los santos de los últimos días cuentan 12 apóstoles y hablan de una restauración de 1810. La luz del mundo habla de 1926 de un apóstol. Mentiras, acuden a la herejía, a la mentira, para fundamentar sus propias ideologías. Quédate con nosotros, Radio Sarepta. Te invita a que estés atento. El día de mañana vamos a continuar con este tema, el ministerio del pastor. Dios te bendiga. Mi deseo, que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y que Dios os bendiga. Bendiciones, damas y caballeros.